Muy buenos días, en este video vamos a resolver ejercicios estadísticos que comprenden al tema de ANOVA de dos factores y a diseño cuadrado latino. Para esto vamos a emplear dos software, uno es el SPSS y el otro es Infostab. Antes de empezar a resolver cada uno de los ejercicios, vamos a dar unas características de cada uno de los diseños de que vamos a resolver. En este caso vamos a empezar con lo que es la ANOVA de dos factores. La ANOVA de dos factores, como su nombre indica, es una ANOVA que cuenta con dos factores, los cuales van a contener varios niveles, y estos niveles se van a combinar y van a formar varios grupos en condiciones experimentales diferentes. Estos ANOVAs se los estudia para ver el efecto que causan a nivel de una variable de respuesta, que es la variable de investigación. Y vamos a tener en cuenta también que si el efecto de un factor cambia en los niveles del otro factor, quiere decir que existe una interacción en estos factores y por lo tanto esta interacción va a causar un efecto a nivel de la variable de respuesta. Y esta interacción, este efecto de esta interacción es característico de este ANOVA y por eso es muy importante considerarla cuando se vaya a hacer el análisis, ya que según algunos autores como Triola o Samuels nos mencionan que si esta interacción, el efecto de esta interacción es significativa, en ese punto se va a detener el análisis y ya no se van a probar las hipótesis adicionales, es decir, las hipótesis de cada factor. Entonces, dada esta breve introducción de la ANOVA de dos factores, vamos a resolver este ejercicio y también voy explicando un poco de cómo analizo los resultados. Entonces aquí nos menciona que en un experimento que consiste en que se han anotado el tiempo en días que han tardado en contestar correctamente un cuestionario a 30 personas, 15 hombres y 15 mujeres distribuidos en grupos que han seguido 3 métodos diferentes de aprendizaje de la materia del cuestionario. Y aquí nos muestran una tablita que para una mejor comprensión yo he hecho un diagrama aquí. Y aquí tenemos la explicación o la descripción del modelo que vamos a trabajar. Y tenemos que nuestra variable de respuesta va a ser el tiempo que han tardado en responder el cuestionario, es decir, el tiempo de aprendizaje, en este caso en días. Y los dos factores que tenemos para esta variable de respuesta es que el factor sexo con 2 niveles, hombre y mujer, el factor métodos con 3 niveles, A, B y C, que yo he ejemplificado como A con una lectura comprensiva, con B con elaboración de resúmenes y C con resolución de ejercicios. Y estos niveles se van a combinar y van a formar 6 grupos o 6 tratamientos diferentes en condiciones experimentales diferentes. Y podemos ver que cada grupo contiene 5 datos. Entonces es un diseño balanceado. Entonces ahora vamos a considerar para resolver el ejercicio en el programa EPSS, el valor P o el valor crítico va a ser denotado como SIC. Y en todos los ejercicios que vamos a resolver vamos a trabajar con una confianza del 95%, lo que entonces tendremos una significancia o alfa va a ser igual a 0,05 o 5%. Ahora vamos a resolver en el programa SPSS y antes de hacer la ANOVA vamos a probar los supuestos de la ANOVA. Uno de ellos es el supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad lo hacemos para comprobar si los grupos tienen distribuciones normales o no. Y entonces en este caso tenemos que cada grupo tiene 5 datos y para ello vamos a elaborar la prueba de Shapiro-Wilk debido a que cada grupo es menor a 50. Entonces, es decir, n es menor a 50 y que tenemos que n es igual a 5, entonces menor a 50. Entonces planteamos las hipótesis para los supuestos de normalidad.
tenemos que hipótesis nula, los grupos tienen distribuciones normales. La hipótesis alternativa es que los grupos no tienen distribuciones normales. Entonces, en el programa SPSS elaboramos la prueba de normalidad y nos basamos en la prueba de Shapiro-Wilk. Yo ya la he elaborado, tengo aquí mi tablita y todos los valores P me han resultado que son mayores al nivel de significancia, es decir, mayores a 0,05. Si es el caso, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces sugerimos que todos los grupos tienen distribuciones normales. Entonces se cumple el supuesto de normalidad. Los grupos tienen distribuciones normales. Y para hacer esto en SPSS vamos a tener que segmentar los datos. Para eso nos vamos a datos, vamos a segmentar archivo y vamos a poner comparar los grupos. Pasamos los dos factores a grupos basados en y ponemos aceptar. El programa está codificando esto, minimizamos y ya debe estar codificado. Entonces nos vamos a ir a hacer la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, pasamos la variable de respuesta a lista de dependientes, los factores a lista de factores y nos vamos a gráficos. En gráficos escogemos gráficos de normalidad con pruebas. Vamos a continuar, vamos a aceptar. Esperemos que el programa nos haga el cálculo y para obtener la tablita que les había indicado. Y ya nos ha salido y podemos ver aquí la tablita de las pruebas de normalidad de los grupos y podemos ver que aquí tenemos el valor P, donde todos son mayores a nivel de significancia. Entonces no rechazamos la hipótesis nula, sugerimos la hipótesis nula y sugerimos que los grupos tienen distribuciones normales. Entonces se cumple el supuesto y seguimos con nuestro análisis. El ejercicio, vamos a calcular otro supuesto que es la homogeneidad de varianzas, en la que vamos a comparar si las varianzas de los grupos son homogéneas y para eso utilizamos la prueba de Leven. En este caso vamos a plantear la hipótesis nula, que las varianzas de los grupos son homogéneas, la hipótesis alternativa, que las varianzas de los grupos no son homogéneas, y yo ya he elaborado la tablita y me ha salido que es mayor al nivel de significancia. Para esto debemos basarnos en el valor P, que indica se basa en la media, y tenemos que el valor es de 0,975. Entonces, como el valor P es mayor, no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos la hipótesis nula. Se sugiere que las varianzas de los grupos son homogéneas. Entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Esto también les indicaré cómo se calcula en el SPSS, pero lo vamos a calcular conjuntamente con el ANOVA. Ahora nos vamos a realizar el ANOVA, que es lo que nos interesa, y en este ANOVA vamos a tener tres grupos de hipótesis, en donde vamos a probar el efecto que causa cada uno de los factores y el efecto de la interacción sobre la variable de respuesta. Pero como les había dicho, en algunos autores nos mencionan que es preferible analizar el efecto de la interacción en el caso de que ésta sea significativa. Entonces, vamos a ir a realizar, vamos a analizar las hipótesis que tenemos para analizar el ANOVA. Y tenemos las hipótesis de la interacción, en la cual tenemos que la hipótesis nula, que el efecto de la interacción no es significativo, entonces no existe interacción entre los factores, es decir, cada uno va a actuar de forma independiente sobre la variable de respuesta. Y por otro lado vamos a tener que el efecto de la interacción es significativo y que existe interacción entre los factores. En este caso, si va a haber una interacción, entonces aquí nosotros vamos a tener que, si es significativa y entonces existe interacción entre los factores, nosotros no podemos analizar el efecto de un factor sin considerar los efectos del otro factor.
Entonces, si existe la interacción, debemos considerar en qué nivel se encuentra un factor y en qué nivel, cómo afecta el otro factor sobre la variable de respuesta. Y por otro lado tenemos las hipótesis para cada uno de los factores. El factor sexo, el efecto del factor sexo no es significativo, una hipótesis nula, es decir que todas las medias de los niveles del factor sexo en este caso no van a ser iguales, todas las medias. Y por otro lado, en la hipótesis alternativa tenemos que el efecto del factor sexo es significativo, entonces al menos una de las medias del efecto del factor sexo va a ser diferente a las demás. Y vamos en este caso a ver las hipótesis del factor método, en el cual nos dice la hipótesis nula que el efecto del factor método no es significativo. Entonces todas las medias de los niveles del factor método van a ser iguales. Y por otro lado, en la hipótesis alternativa tenemos que el efecto del factor método es significativo. Entonces, al menos una de las medias de los niveles del factor método va a ser distinta a las demás. Entonces, ahora, ya que tenemos las hipótesis, aquí yo he elaborado la tablita de la ANOVA y me da, vamos a analizar en este caso el valor P de la interacción, en este caso la interacción entre el factor sexo y el factor método, y vamos a ver que el valor P es igual a 0,000, por lo cual podemos decir que el valor P es menor al nivel de significancia, el cual era de 0,05. Entonces, si el valor P es menor al nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula y concluimos la hipótesis alternativa. Vamos a las hipótesis de la interacción. En este caso nos dice hipótesis nula que el efecto de la interacción no es significativo, entonces esto rechazamos y concluimos la hipótesis alternativa, donde nos dice que el efecto de la interacción es significativo. Entonces va a existir interacción entre los factores. Entonces nosotros concluimos que en este caso el efecto de la interacción sexo y método es significativa. Entonces no hay necesidad, tomamos como preferencia analizar el efecto de la interacción y podemos dejar de un lado el probar las hipótesis del factor sexo y del factor método. Ya que el factor método, el factor de la interacción, el efecto de la interacción fue significativo, el efecto de un factor va a depender del nivel en el que se encuentre otro factor y no podemos dar un análisis del efecto de un factor sin considerar el efecto del otro factor. Entonces, en este punto, como nos menciona citando a Samuels y a Triola, podemos detener el análisis y no realizar la prueba de las hipótesis adicionales, aunque esto algunos autores lo hacen. Sin embargo, el análisis de la interacción va a dominar en este proceso. Entonces, ahora que sabemos que la interacción es significativa, para analizar esto, toda la información la tenemos en una tablita y también no realizamos lo que son las pruebas de comparación múltiple, ya que podría ser engañoso. Citando a un autor, Gutiérrez, Pulido y de la Vara. Entonces, ahora les voy a indicar cómo se hizo la tablita de la ANOVA y la tengo aquí en SPSS. Para esto vamos a ir a datos, a quitar la segmentación de los datos. Entonces vamos a quitar los factores y vamos a poner a analizar todos los casos. Vamos a aceptar, digamos que se configure. Ahora vamos a ir a analizar y vamos a ir a modelo general, a univariados, y vamos a transferir la variable de respuesta, variable dependiente,
y los factores a factores fijos. Ahora vamos a ir a gráficos, vamos a poner métodos en el eje horizontal, sexo en las líneas separadas. Esto es para que nos salga el gráfico donde vamos a tener la información, y vamos a poner gráfico incluido barras de error para poder dar la interpretación que les va a hacer más adelante. Y podemos continuar y ponemos pruebas post-hop, pasamos los factores a pruebas post-hop dando clic o moviéndolas, y podemos escoger Tukey. Ahora vamos a guardar y ponemos en valores pronosticados no estandarizados, en residuos no estandarizados, ponemos continuar, y en opciones ponemos estadísticos descriptivos, pruebas de homogeneidad, gráfico de dispersión versus gráfico de niveles, continuar, y damos a aceptar. Esperamos que el programa calcule los datos, y también aquí tenemos la prueba del event, la de varianzas, en la que comprobamos el supuesto de homogeneidad de varianzas, y podemos ver que el valor P es mayor que el nivel de significancia. Entonces no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos que las varianzas de los grupos serán homogéneas. Se cumple el supuesto, y aquí tenemos la tablita de la ANOVA, donde tenemos el efecto de la interacción, donde el valor P es 0,005. entonces nosotros, basándonos en las hipótesis, podemos rechazamos la hipótesis nula y concluimos la hipótesis alternativa, en donde la interacción es significativa. Entonces hay interacción entre los factores, y nos vamos a hacer análisis en base a esto. Y si quisieran analizar cada uno de los factores, vemos que el factor sexo, el valor P es mayor, entonces no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos que el efecto del factor no es significativo. Y por otro lado, en el factor método también el efecto del factor no es significativo, pero como vamos a analizar en este caso el efecto de la interacción, ya que fue significativo, vamos a basarnos en una grafiquita que nos da la ANOVA. Y aquí está las grafiquitas con intervalos de confianza que nos van a permitir dar un mejor análisis. Bueno, volviendo a dar la interpretación de la ANOVA, en este caso de la interacción, como se lo mencioné, nos menciona este autor, es engañoso hacer pruebas de comparación múltiple, ya que el efecto fue significativo. Entonces no lo hacemos, nos basamos en el gráfico que va a estar representado. Aquí tenemos el gráfico donde podemos ver que efectivamente hay interacción entre los factores, ya que las líneas no son paralelas entre sí, y además existen puntos en los que hay intersecciones. ¿Y por qué colocamos los intervalos de confianza? Porque nos van a permitir ver si cada una de las medias son significativamente diferentes o no lo son. Entonces aquí podemos ver que cada una de las líneas, por ejemplo en el nivel lectura, el nivel resumen, el nivel de hombre va a decrecer, y en el nivel resumen a nivel ejercicios va a incrementar. Y por otro lado, en el nivel mujer, en el nivel lectura al nivel resumen va a incrementar, y en el nivel resumen al nivel ejercicios va a decrecer. Y podemos ver con los intervalos en los intervalos que se traslapen, es decir, que estén juntos como las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes, es decir, son iguales. En este caso podemos decir que en el tratamiento mujer con ejercicios y hombre con ejercicios, las medias no son significativamente diferentes, sino son iguales. Por otro lado, aquí las medias entre el nivel hombre y mujer en el nivel lectura son diferentes, y en el nivel de resumen también son significativamente diferentes. Entonces
dando un análisis de eso, podemos decir que en el nivel lectura las medias de los niveles hombre y mujer son significativamente diferentes, ya que no se traslapan. Y en el nivel resumen, las medias de los niveles hombre y mujer son también significativamente diferentes porque no se traslapan, mientras que en el nivel ejercicio las medias de los niveles hombre y mujer no son significativamente diferentes porque se traslapan, entonces son iguales. Entonces eso se puede complementar con una prueba de comparación múltiple realizada en el programa Infostat. Y podemos ver que efectivamente las medias aquí están en diferentes subconjuntos, entonces son diferentes. Sin embargo, basándonos en el gráfico, podemos ver que la media con menor valor es la media que está en el nivel resumen del nivel mujer, donde podemos ver que hubo un decrecimiento. Entonces podemos decir que podemos sugerir que existe interacción y que hay un menor tiempo de responder el cuestionario en el caso de una mujer cuando emplea un método de resúmenes. Entonces podemos también determinar, podemos entonces concluir en base a la gráfica que no hay diferencias significativas asociadas al sexo ni al método. Como ya vimos, no fueron significativos y sin embargo sí que hay una interacción, es decir, la diferencia en el tiempo de respuesta, como vimos entre hombres y mujeres, como podemos ver las medias, depende del método que cada uno siga. Es decir, si emplea un método de lectura, va a tener en el caso del hombre va a tener un menor tiempo de responder el cuestionario. En el caso de la mujer va a tardar más. Si emplea otro método de resumen, el hombre va a tardar menos en responder, la mujer va a tardar menos en responder, y mientras que el hombre se va a tardar más. Mientras que por otro lado, si emplean un método de ejercicios, los dos van a tener el mismo tiempo en responder este caso el cuestionario. Entonces, igualmente las diferencias entre los tiempos de respuesta según los diferentes métodos que dependa cada uno. Y entonces eso sería en este caso analizando la interacción. Y eso sería todo el ANOVA. Ahora vamos a comprobar también, si quisiéramos comprobar la normalidad de los datos, podemos comprobarlo mediante los residuos. Y para ello vamos a ver que los residuos aquí no nos aparecen, pero nosotros podemos, ¿cómo hacemos que aparezcan los residuos? Nos vamos aquí a repetir el ANOVA y nos vamos a ir a opciones y quitamos lo que son pruebas de homogeneidad y ponemos continuar, ponemos aceptar y vamos a ver que en nuestros datos ya nos aparecen lo que son los predictos y los residuos, y podemos ver que tenemos en este caso 30 residuos. Y lo que vamos a hacer es comprobar si los grupos son normales mediante los residuos, y para ello vamos a ir a analizar, nos vamos a ir a estadísticos descriptivos, ya que los residuos igual los vamos a comprobar con la prueba de Shapiro-Wilk porque son menores que 50 el número de datos. Entonces vamos a explorar, vamos a transferir las variables, en este caso residuos, a lista de dependientes, residuos para días, y vamos a poner, en este caso, a darle a gráficos, y en gráficos vamos a poner gráficos con normalidad de pruebas, que ya lo tenemos seleccionado,
y ponemos aceptar. Y podemos ver aquí la prueba de normalidad de los residuos, que nos indica que el valor P es de 0,174, lo cual es mayor al nivel de significancia. Entonces no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos que los residuos son normales, comprobando también el supuesto de normalidad, que todos los residuos tienen grupos, son normales. Y podemos también basarnos en el gráfico de dispersión de los puntos, los gráficos QQ, y podemos ver que todos los sugerir en base al gráfico que los datos siguen una secuencia aproximadamente lineal, entonces los residuos son normales. Ahora, si queremos también comprobar la homogeneidad de las varianzas, vamos a realizar un gráfico en generador de gráficos. Vamos a dar a aceptar y vamos a ir a escoger el gráfico de dispersión con puntos. Y cogemos el gráfico simple, damos doble clic o podemos arrastrar y vamos a transferir la variable residuos para días al eje Y y valor pronosticado al eje X. Entonces ponemos aceptar y esperamos que nos calcule el programa, el gráfico, y podemos ver aquí el gráfico donde podemos ver que todos los puntos están distribuidos en una tanda horizontal. Entonces podemos sugerir que los grupos tienen las varianzas de los grupos son homogéneas. Entonces también se cumple el supuesto de homogeneidad de los grupos. Y eso es en cuanto a todo a la resolución en el programa SPSS. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio en el programa Infostat, ya que ya sabemos que la interacción en este caso fue significativa, entonces hubo interacción entre los factores. Ahora tenemos aquí la base de datos en el Infostat y vamos a resolver lo que es la ANOVA en Infostat. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a análisis de varianza, vamos a transferir la variable dependiente a variable dependientes y los factores a variable de clasificación. Ponemos aceptar y ponemos algo importante, agregar interacciones. Y ponemos residuos y ponemos predichos y ponemos residuos, los cuales nos van a servir para calcular el supuesto de homogeneidad de varianzas. Ahora nos vamos a comparaciones y seleccionan alguna prueba de comparación múltiple que ustedes prefieran y yo seleccionaré Tukey. Selecciono todas en mostrar media según, selecciono todos y me voy a darle a aceptar y ya tengo aquí hecho mi análisis de varianza de dos factores, mi ANOVA, en donde también podemos ver que nos contrasta la respuesta del SPSS, donde nos dice que el valor P es menor al nivel de significancia, que es 0,05, entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos la hipótesis alternativa, donde indicamos que el efecto del factor de la interacción es significativo. Entonces existe interacción entre los factores y detenemos el análisis aquí y podemos evaluar lo que ya vimos, que va a haber alguna de las medias va a ser más eficiente en este caso para resolver el ejercicio en menor tiempo con respecto a los métodos y al factor si es hombre o mujer. Entonces eso también lo podemos ver en esta prueba de Tukey, donde podemos ver que una de las medias fue menor, es decir, en el tratamiento que se empleó el método resumen y la mujer, sexo mujer, que va a ser va a tardar menos tiempo en resolver el cuestionario. Y podemos ver también que en este caso hay tres subgrupos diferentes para cada uno de los tratamientos en este ejercicio.
Y vamos a calcular también aquí en el infostat de una forma rápida lo que es la normalidad de los residuos, para lo cual ya tenemos aquí, como podemos ver, los residuos y los predichos para calcular los supuestos de normalidad de grupos y también la homogeneidad de varianzas. Entonces, para esto vamos a ir a estadísticos, vamos a ir a inferencia basada en una muestra, y como teníamos el número de datos de residuos es menor a 50, vamos a emplear la prueba de Shapiro-Wilk. Cogemos Shapiro-Wilk modificado, transferimos la variable residuos a variables y ponemos a aceptar, y vemos que tenemos que el valor de los residuos, una prueba de Shapiro-Wilk, es de 0,0761, lo cual nos indica que sigue siendo superior al valor P. El valor P sigue siendo superior al nivel de significancia, y en donde el nivel de significancia es de 0,05. Entonces podemos no rechazar la hipótesis nula y sugerir la hipótesis nula, donde decimos que los grupos tienen distribución, o los residuos tienen distribución normal o son normales. Y también podemos ir a calcular o determinar la homogeneidad de varianzas mediante un análisis, pero antes vamos también a comprobar que los residuos son normales mediante un gráfico que lo vamos a calcular aquí en gráficos QQ-Plot, y vamos a transferir en este caso lo que es la variable residuos de días a variables, y vamos a aceptar y vamos a dar en distribución normal y vamos a poner a aceptar. Y podemos ver que aquí tenemos la gráfica donde todos los puntos siguen un patrón lineal, por lo cual podemos sugerir en base a la gráfica que los residuos son normales. Y por otro lado vamos ahora sí a calcular lo que es el supuesto de homogeneidad de residuos en el caso de las varianzas de los residuos, y vamos a ir a estadísticos, vamos a ir a análisis de la varianza, estadísticos, análisis de la varianza, vamos a ir a transferir los RAPs que les había mencionado, RAPs, lo vamos a transferir a variables dependientes, quitamos la variable de residuos, y en este caso vamos a transferir los dos factores a variables de clasificación, y vamos a transferir los dos factores a variables de clasificación, y vamos a darle a aceptar y vamos a agregar interacción y vamos a darle a aceptar. Y aquí vamos a determinar que el valor P que está aquí lo basamos en el valor P que nos indica modelo para determinar el análisis de la varianza de los residuos con es decir, la homogeneidad de las varianzas basándonos en la prueba de Leven. Entonces aquí podemos ver que el valor es de 0,9753, entonces el valor es mayor al nivel de significancia de 0,05, que es de significancia. Entonces nosotros no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos que las varianzas son homogéneas, es decir, se cumple el supuesto de homogeneidad. Y vamos a poder comparar esto también en el SPSS, en la prueba de Leven. Podemos comparar que es el mismo valor. Aquí podemos ver que es el mismo valor en la prueba de homogeneidad de varianzas, que es la prueba de Leven. Y la tenemos aquí. Tenemos la prueba de Leven, donde podemos ver que es igual, 0,9705, y tenemos aquí el mismo valor, 0,9753 por una décima. Entonces
podemos ver que se ha cumplido, que el ejercicio se ha desarrollado, los cálculos han sido iguales, entonces está bien elaborado. Y por otro lado, también podemos comprobar la homogeneidad de las varianzas mediante un gráfico que se llama gráficos, podemos hacerlos en diagrama de dispersión, donde vamos a transferir la variable residuo al eje Y, ya la tenemos transferida, y los predichos al eje X. Y vamos a darle a aceptar y ya podemos ver aquí que tenemos la gráfica similar a la que nos salió en SPSS, y podemos ver que siguen una tendencia horizontal, no forman una forma de cono, que es cuando no serían homogéneos. Entonces las varianzas se puede concluir que, o sugerir, se puede sugerir que existe homogeneidad en las varianzas. Y esto es con respecto al ejercicio de ANOVA de dos factores. Ahora vamos a resolver el ejercicio por el diseño cuadrado latinos, el cual es un diseño de bloques. Y este diseño es un diseño en el cual se estudia el efecto de un factor de tratamiento y de dos factores bloques sobre la variable de respuesta. ¿Por qué se denomina cuadrado? Se denomina así porque cada uno de los factores tiene la misma cantidad de niveles, y se denomina latino porque cada tratamiento va a estar notado con una letra latina, como podemos ver aquí. Y también en este diseño no se considera que existe interacción entre los factores, y que también en este diseño esta letra solo va a aparecer una vez en cada columna y en cada fila. Y como podemos ver, en esta columna y en esta fila solo hay la letra C, la letra, en este caso D, B y A. Y aquí también solo aparece una vez C, B, A y D. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio que nos menciona que se quiere evaluar el rendimiento de la semilla de trigo, en el cual se quiere ver la variabilidad introducida por los tipos de abono y insecticida. Entonces, para ello se empleó 4 tipos de semilla, en los cuales se ha utilizado el diseño cuadrado latino, y se seleccionan 4 niveles para cada una de las variables del factor bloque. En este caso van a ser el factor bloque abono y factor bloque insecticida, y cada uno tiene 4 niveles. Y esto lo podemos visualizar en la tablita que tenemos aquí, donde tenemos los datos, y describiendo el modelo tenemos que el factor de tratamiento semillas, en este caso el tratamiento semilla va a tener 4 niveles, que son A, B, C y D. Estas son las 4 niveles del factor tratamiento semilla. Los factores bloque, tipo de abono y tipo de insecticida, en este caso es va a tener cada uno 4 niveles, como pueden ver, 1, 2, 3, 4. Entonces pues se denomina cuadrado, y estos niveles se van a combinar y van a formar 16 grupos, 16 tratamientos, y estos van a contener, cada grupo va a contener un dato, como pueden ver solo hay uno en cada cuadrito, y se supone que no existe interacción entre los factores. Y vamos a tener nuestra variable de respuesta, que es queremos evaluar el rendimiento de las semillas que se ven con el efecto de estos factores, bloques y factor tratamiento. Entonces vamos en este caso no se pueden realizar los supuestos de la ANOVA antes de realizar el ANOVA. Entonces, porque solo se tiene un dato por cada grupo. Entonces, también antes de empezar a desarrollar el ejercicio, hay que dar, por ejemplo, unas ventajas sobre este diseño, y es que es muy eficaz al momento de realizar un estudio cuando el número de tratamientos está entre 4 y 10. Y una desventaja es que cuando hay demasiados tratamientos o es extenso, va a ser muy complejo realizar, porque van a ser demasiados tratamientos. Entonces, sabiendo eso, vamos a realizar el ANOVA, en el cual
hemos planteado en este caso tres pares de hipótesis, en los cuales corresponde a la hipótesis del efecto tratamiento, del factor tratamiento en este caso, el efecto que va a causar el factor tratamiento, en este caso que es semilla, y por otro lado tenemos las hipótesis de los factores bloque, tipo de abono y tipo de insecticida. En este caso tenemos que la hipótesis nula va a ser que el factor tratamiento, que el efecto del factor tratamiento semilla no sea significativo, y por otro lado la hipótesis alternativa va a ser que el efecto del factor tratamiento semilla sea significativo. Y en cuanto a los factores bloque, vamos a tener que en la hipótesis nula para el efecto del factor bloque el tipo de abono no va a ser significativo, y el efecto en hipótesis alternativa el efecto del factor bloque tipo de abono va a ser significativo. Y por otro lado vamos a tener que en la hipótesis nula para el efecto del factor bloque tipo de insecticida, en la hipótesis nula el efecto no va a ser significativo, y en la hipótesis alternativa el efecto del factor tipo de insecticida va a ser significativo. Entonces, estableciendo nuestras hipótesis, vamos a comprobar la ANOVA de este diseño de cuadrados latinos, y yo he hecho los cálculos y me ha dado que trabajando con una confianza del 95% y un nivel de significancia del 0,05, y basándonos aquí en nuestro valor P, que se denota como SIC, tenemos que en el efecto del factor tratamiento, en este caso semilla, es de 0,007, lo cual es menor o inferior al nivel de significancia de 0,05. Entonces en este caso no rechazamos la hipótesis nula rechazamos la hipótesis nula y concluimos la hipótesis alternativa. Entonces se concluye que el efecto del factor de tratamiento semilla es significativo. Por lo tanto, al menos una media de los niveles de este factor va a ser diferente a las demás. Entonces, para eso vamos a realizar las pruebas de comparación múltiple para ver cuál media va a tener un mejor rendimiento o un menor rendimiento. En este caso, que es lo que estamos evaluando en nuestra variable de respuesta. Por otro lado, tenemos que en el efecto del factor bloque tipo insecticida el valor P es de 0,00. Entonces, también podemos rechazar la hipótesis nula y concluir la hipótesis alternativa. Entonces, aquí basándonos en nuestro factor tipo de insecticida, que es menor que el nivel de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula, rechazamos que el efecto del factor bloque tipo de insecticida no es significativo, y concluimos que el efecto del factor bloque tipo de insecticida es significativo. Y evaluando el efecto del factor bloque tipo de abono, podemos ver que el valor crítico, el valor P, es mayor al nivel de significancia. El valor es de 0,679, entonces este es mayor. En este caso no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos la hipótesis nula. Y viendo las hipótesis del factor tipo de abono, en la hipótesis nula tenemos que el efecto del factor tipo de abono es significativo, y la alternativa es el efecto del factor bloque tipo de abono es significativo. Y en la hipótesis nula, entonces vamos a sugerir que el efecto del factor bloque tipo de abono no es significativo, entonces su efecto no va a generar ningún cambio a nivel sobre la variable de respuesta, sobre el rendimiento en este caso. Entonces, dando una mejor explicación a ello, tenemos que en el factor tratamiento semilla el valor P fue de 0,007, y entonces fue menor al nivel de significancia. Entonces concluimos que el efecto del factor semilla es significativo, y entonces al menos una de sus medidas va a ser diferente a las demás. Entonces, como fue significativo, un cambio en sus niveles va a generar un cambio significativo a nivel de la variable de respuesta. En el factor bloque tipo de insecticida fue menor, entonces se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que el efecto del factor bloque era significativo, entonces va a influir de manera significativa sobre la variable de respuesta. Y entonces un efecto significativo va a ser un efecto que sea improbable que se deba al azar, y va a generar un cambio a nivel de la variable de respuesta. Y entonces tenemos que el factor bloque
va a generar un cambio, es decir, sus niveles van a generar un cambio significativo sobre la variable de respuesta. Y por otro lado tenemos que el factor abono no fue significativo. Entonces aquí no se rechazó la hipótesis nula y sugerimos que no es significativo, entonces no va a influir de manera significativa sobre la variable de respuesta, y por ello el factor bloque tipo de abono no vale la pena controlarlo a este factor, ya que no va a generar ningún cambio. Entonces en futuros estudios no se lo va a tomar en cuenta. Y para determinar esto se pueden realizar pruebas de hipótesis, pruebas de comparación múltiple, esas pruebas de comparación múltiple de las medias de cada uno de los subconjuntos. Entonces pues aquí podemos ver que las medias que estén en un mismo subconjunto van a ser iguales, y las que estén en un conjunto diferente van a ser diferentes. Entonces, si las medias están en columnas diferentes en este subconjunto, van a ser significativamente diferentes. Entonces, basándonos en esto, podemos ver que la media del grupo D es significativamente diferente a las demás medias de los grupos, en este caso del tipo de semilla B, A y C. Entonces, mientras que las medias de los tipos de semilla A, B y C no van a ser significativamente diferentes entre sí, entonces van a ser estadísticamente iguales. Y esto lo podemos deducir aquí en esta interpretación, que podemos decir que podemos ver que las medias del rendimiento de semilla, en este caso la semilla de tipo D, es significativamente diferente a las medias del rendimiento de las semillas de tipo A, B y C. Por otro lado, las medias de rendimiento de las semillas de semilla tipo A, B y C no son significativamente diferentes entre sí y son estadísticamente iguales. En nuestro gráfico de medias podemos ver que la media, hay una media que ha tenido mejor rendimiento, y es la media del tratamiento de semilla de tipo D. Y podemos ver que hay una media que ha tenido un menor rendimiento, en este caso es la media de la semilla de tipo B. Entonces, esto lo resumiendo, podemos, en base al gráfico de medias, sugerir que la media del rendimiento de semillas más alto es la semilla de tipo D, y la media con rendimiento de semillas más bajo es la semilla de tipo B, por lo que se puede concluir que la semilla de tipo D es la que tiene mayor rendimiento, ya que con la prueba de Duncan pudimos observar que esta media era estadísticamente diferente a las demás. Entonces, ahora vamos a eso era con respecto a la ANOVA. Ahora vamos a comprobar los supuestos, en los cuales vamos a comprobar el supuesto de normalidad, en el cual lo vamos a realizar mediante las pruebas de normalidad de residuos, ya que no se puede realizar en este diseño la prueba de Shapiro-Wilk antes de la ANOVA. Entonces, en este caso hacemos la prueba de Shapiro-Wilk debido a que el número de datos es menor a 50. En este caso tenemos 16 residuos, son 16 datos, y podemos ver que en esta tablita tenemos que el valor P fue de 0,717, que es mayor a 0,05, que es el valor de significancia. Entonces no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos que los residuos tienen distribución normal. Entonces sugerimos la hipótesis nula, sugerimos que los residuos tienen distribución normal y se cumple el supuesto de normalidad. Ahora también vamos a comprobar el supuesto de homogeneidad de varianzas. En este caso vamos a realizarlo mediante un análisis de la gráfica de dispersión de los residuos, de los datos de los residuos, para ver si son homogéneas las varianzas. En este caso podemos ver que los puntos se distribuyen de manera aleatoria dentro de una banda horizontal, no forman un embudo. Entonces sugerimos que la varianza de los residuos es constante y por lo tanto se cumple también el supuesto de la ANOVA de homogeneidad de varianzas, es decir, las varianzas de estos grupos son homogéneas.
Y eso en cuanto a la resolución en el SPSS. Ahora les indicaré cómo se resolvió en SPSS. Aquí en SPSS yo tengo mis 3 variables y las tengo aquí también en mi vista de variables, las tengo, pueden visualizarlas. Y ahora vamos a vista de datos. En los vistas de datos vamos a ir a realizar el ANOVA, para lo cual vamos a ir a modelo lineal general, vamos a ir a univariado, vamos a dar clic ahí, vamos a ir ahora a transferir la variable rendimiento a variable dependiente, que es la variable de respuesta. Vamos a transferir los 3 factores, el factor tratamiento a factores fijos, y los 2 factores bloque también se van a ir a factores fijos. Ahora nos vamos a ir a crear el modelo y vamos a crear términos personalizados. Vamos a transferir los 3 factores a modelo. Ahora vamos a dar a continuar y ahora nos vamos a ir a gráficos. En gráficos transferimos al eje horizontal el factor tratamiento y ponemos añadir, y ahora le damos a continuar. Ahora nos vamos a pruebas de post-hop, entonces pasamos el factor tratamientos a pruebas de post-hop y pues seleccionamos cualquier prueba de comparación múltiple. En este caso voy a seleccionar Dukan, que es la que estoy trabajando. Ahora voy a poner en guardar no estandarizados y en residuos no estandarizados. Vamos a poner opciones y vamos a escoger estadísticos descriptivos, pruebas de homogeneidad, gráfico de dispersión versus gráfico de niveles, y vamos a darle a aceptar. Esperamos que el programa cargue y ya nos ha calculado los datos, y vamos a irnos a ver que aquí no se pudo realizar la prueba del event, pero sí tenemos nuestra tabla de el ANOVA, donde podemos ver el valor P para cada uno de los factores, bloque y factor tratamiento. En semillas podemos ver que es significativo el efecto de este factor, mientras que el factor tipo bloque, tipo de abono no fue significativo, y en insecticida sí fue significativo, ya que fue menor que el nivel de insignificancia. En las pruebas de comparación múltiple podemos ver que hay 2 subconjuntos. Los subconjuntos, las medias que están en los mismos subconjuntos no son significativamente diferentes, entonces son estadísticamente iguales, y las que están en un subconjunto diferente son significativamente diferentes. Entonces podemos ver que la del grupo D, es decir, de la semilla tipo D, fue diferente a la de las demás, y por tanto podemos ver que tuvo una mayor media y se puede considerar como el mejor rendimiento en cuanto a la evaluación de estos factores. Aquí podemos ver cómo se distribuían las medias y podemos ver que la media de tipo de semilla D fue superior a las demás. Entonces podemos concluir que este fue un mejor rendimiento con la semilla D. Ahora, para hacer el análisis de cada uno de los supuestos, vamos a ir a la vista de datos. Vamos a ir a calcular la prueba de Shapiro-Wilk. Para eso vamos a ir a estadísticos descriptivos, vamos a ir a explorar, vamos a pasar la variable de residuos para la variable de lista de dependientes, vamos a ir a gráficos, vamos a escoger gráficos de normalidad con pruebas, vamos a dar continuar y vamos a dar a aceptar. Esperemos que nos cargue, y aquí vamos a tener a la prueba de Shapiro-Wilk, donde nos indica el valor de los residuos, y podemos ver que el valor P es superior al nivel de significancia de 0,05. Entonces podemos, en este caso no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula, y como anteriormente lo mencionamos, sugerimos que los datos, en este caso los datos de los residuos, son normales y se cumple el supuesto de normalidad. Entonces también podemos comprobarlo con este gráfico de QQIPP aquí en el programa SPSS, y podemos ver que todos los puntos están distribuidos siguiendo un patrón lineal. Entonces podemos sugerir que los datos tienen distribución normal o son normales. Y por otro lado, vamos a ir a calcular el supuesto de homogeneidad de varianzas, en la cual nos vamos a ir a generar un gráfico. Vamos a ir a generador de gráficos, vamos a dar a aceptar, esperamos que nos cargue. Vamos a escoger en este caso a dispersión en puntos, cogemos dispersión simple y vamos a ir a transferir la variable de residuos para rendimiento al eje Y valores pronosticados, en este caso para el eje X. Vamos a dar a aceptar
Y podemos ver aquí nuestro gráfico de dispersión, que es el que les indiqué hace un momento, y podemos ver que todos los puntos están distribuidos de forma una banda horizontal y no forman un embudo. Entonces se sugiere que las varianzas de los residuos es constante y se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Esto en cuanto a la resolución en SPSS. Ahora vamos a resolverlo en Infostat. Para ello vamos a crear la base de archivos. Ya tenemos aquí nuestra base de datos en Infostat, y para resolver la ANOVA y la prueba de comparación múltiple vamos a ir a estadísticos descriptivos, vamos a ir a análisis de la varianza, vamos a ir a transferir la variable de respuesta, en este caso que es rendimiento, y vamos a pasar los 3 factores a variables de clasificación. Pasamos y pasamos. Ahora le vamos a dar a aceptar, vamos a escoger residuos y predichos y vamos a dar en comparaciones, vamos a escoger la prueba de comparación que queramos. Yo escogí Dukan, y mostrar medias vamos a escoger el factor de tratamiento, en este caso semillas. Ahora vamos a dar a aceptar y nos da la prueba de la ANOVA y de la comparación múltiples. Podemos ver aquí que nos dan los mismos. Podemos ver que el factor semilla sigue siendo significativo, el factor indexicida también es significativo, y mientras tanto que el factor abono no es significativo. Y podemos ver en comparación múltiples que nos sigue dando que la media de la semilla tipo D fue la que tuvo una mayor media, es decir, un mayor rendimiento. Entonces es similar a lo resuelto en el ANOVA, en el SPSS, perdón. Ahora vamos a ir a comparar los residuos. En este caso vamos a irnos a estadísticos, vamos a ir a inferencia basada en una muestra, vamos a darle a Shapiro-Wilk porque son 16 residuos, pasamos la variable residuos para rendimiento y vamos a darle a aceptar, y ya no tenemos aquí nuestro valor P. Podemos ver que el valor P es mayor al nivel de significancia de 0,05, entonces no rechazamos la hipótesis nula y sugerimos la hipótesis nula, sugiriendo que los grupos tienen distribuciones normales. Es decir, que los datos tienen una distribución normal, se cumple el supuesto de normalidad. Ahora vamos a comprobar el supuesto de homogeneidad de varianzas. Para eso vamos a elaborar un gráfico en diagrama de dispersión. Vamos a transferir lo que son residuos al eje del Y y predichos al eje X. Vamos a coger a aceptar y podemos ver que tenemos aquí nuestro gráfico de homogeneidad de varianzas, donde podemos ver que los datos se distribuyen en una forma aleatorizada, en forma de una banda horizontal, no forman embudo, y por lo cual se sugiere que los datos tienen una homogeneidad. Entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. También podemos comprobar la normalidad de los residuos con un gráfico de QQplot, y podemos irnos aquí y transferir la variable residuos a variables, poner a aceptar y dar distribución normal, dar a aceptar y ver que los datos igual siguen el patrón lineal. Entonces se sugiere que los datos tienen una distribución normal y se cumple el supuesto de normalidad. Y bueno, esto es cuanto al desarrollo de este ejercicio, y ya vimos que el factor tratamiento fue significativo, el factor tipo bloque insecticida fue significativo, y por otro lado el factor abono no fue significativo, entonces no se lo considera para futuros estudios. Y eso es todo, y muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.